Ella solo quería vender un anillo para comprar leche, pero lo que descubrió en esa joyería superó todo lo que había soñado. Cuando Sara Martínez, una madre soltera de apenas 26 años, empujó la puerta de la joyería más exclusiva de la calle Serrano en Madrid, todos los ojos se clavaron en ella como agujas. Llevaba en brazos a su bebé de 3 meses, Lucas, envuelto en una manta vieja y descolorida, mientras ella vestía una sudadera gastada que ya había perdido su color original. El contraste era tan evidente que las miradas de desprecio no se hicieron esperar. Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias. Que disfrutes la historia de hoy. Quiero vender este anillo, murmuró con voz temblorosa, colocando sobre el mostrador una pequeña joya de oro con una esmeralda en el centro. Era lo único que le había quedado de su abuela Elena, el último vínculo con un pasado más digno. Necesito dinero para leche en polvo. El dueño de la joyería, Mateo Ruiz, un hombre de 35 años de porte elegante y gesto impenetrable, alargó la mano para tomar el anillo. Lo miró por un instante con sus lentes de aumento, y en ese preciso momento, un silencio pesado se apoderó de la sala. Sara no lo sabía, pero lo que acababa de poner en ese mostrador de mármol no era una simple joya, era una pieza valorada en 50.000 euros y, aún más, guardaba un secreto capaz de sacudir a una de las familias más poderosas de España. Los clientes cuchicheaban entre sí, algunos con muecas de burla, otros con franca indignación. «¿Qué hace alguien así aquí dentro?», murmuró una señora con abrigo de piel. Sara sintió como se le encendían las mejillas de vergüenza, pero se mantuvo firme. El hambre de su hijo era más fuerte que el orgullo. El pequeño Lucas lloró en ese instante, con un sollozo tan débil que apenas se escuchaba. Sara lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo del juicio de los demás. «Tranquilo, mi amor, todo estará bien», le susurró, aunque en el fondo no sabía cómo sostener esa promesa. Mateo apartó lentamente la lupa de su ojo. Su rostro había cambiado, de la fría indiferencia de un comerciante acostumbrado al lujo, a una expresión de incredulidad y algo más. ¿Nerviosismo? El anillo que sostenía en su mano no era una joya cualquiera. Tenía grabadas en el interior unas iniciales que reconoció al instante, MRH. El corazón de Mateo dio un vuelco. Esas eran las iniciales de su propio abuelo, Manuel Ruiz Herrera, el fundador de la joyería. ¿Cómo había terminado esa pieza, perdida hacía décadas, en manos de una joven madre humilde? Mientras Sara esperaba una respuesta, sin imaginar la tormenta que había desatado, Mateo comprendió que aquella no iba a ser una simple transacción. Ese anillo escondía una historia enterrada en el pasado de su familia, y la llave de un destino que estaba a punto de entrelazarse con el de esa desconocida mujer y su hijo. El primer impulso de Mateo fue llamar a seguridad. A sus ojos, aquella joven parecía una mujer desorientada, alguien que no pertenecía a ese lugar de lujo. Pero justo cuando iba a dar la orden, vio cómo sostenía al bebé con un cuidado tan profundo que le atravesó el corazón. Esa ternura no podía fingirse. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Mateo, acercándose con cautela, bajando el tono de voz para no hacerla sentir aún más expuesta. Sara tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Se sonrojó, con la dignidad quebrándosele poco a poco. «Yo, perdón», murmuró. «Querría vender este anillo». Sacó el pequeño anillo de su bolsillo con manos temblorosas. El metal brilló bajo la luz fría del local, aunque a los ojos de todos parecía una simple baratija. Mateo lo tomó con la indiferencia del experto acostumbrado a piezas millonarias, convencido de que sería bisutería. Pero al inclinarlo hacia la luz, se le heló la sangre. La piedra verde vibraba con un brillo inconfundible, era una esmeralda auténtica, de las más puras. El engaste no era oro barato como parecía, sino platino envejecido. Y en el interior, casi borrada por el tiempo, había una diminuta marca grabada que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco, la firma de Torriani. La joyería Torriani había cerrado en los años 40, pero sus piezas eran leyenda. Los coleccionistas las consideraban tesoros perdidos, imposibles de encontrar en el mercado. Ese anillo podía superar los 50.000 euros, quizás mucho más. Mateo tragó saliva, intentando mantener el control de su voz. «Señora», dijo en tono firme, aunque sus manos delataban la tensión. «¿Podría decirme de dónde viene este anillo?». Sara lo apretó contra su pecho por un instante, como si temiera que se lo arrebataran. «Era de mi abuela. Es lo único que me queda de ella. Pero mi hijo necesita leche, y yo ya no tengo nada más». Su voz se quebró en un susurro lleno de impotencia. El pequeño Lucas rompió a llorar otra vez, y Sara lo meció desesperadamente para calmarlo.
La escena golpeó a Mateo como un puñal. Volvió a mirar el anillo, después a la madre, después al niño. Y en ese instante tomó conciencia de que estaba frente a algo más grande que una simple transacción. Allí había una historia enterrada, un secreto que pedía salir a la luz. Tomó su lupa profesional y se retiró a un escritorio cercano, fingiendo concentración. Mientras observaba cada detalle del anillo, Sara, cada vez más incómoda, se abrazaba a su bebé y miraba los relojes y collares en las vitrinas como si no debiera estar allí. ¿Cuánto? Preguntó al fin, con voz apenas audible. ¿Cuánto podría valer? Mateo levantó la vista. Sabía que esa pieza podía cambiar la vida de la joven, pero también remover los cimientos de la suya. Señora, ¿me permite preguntarle su nombre? Sara. Sara Martínez. Encantado, yo soy Mateo Ruiz. Hizo una breve pausa, dudando si debía continuar. Sara, este anillo no es una joya cualquiera. Tiene detrás una historia, importante. Sara frunció el ceño, sin entender. Pero, es solo el anillo de la abuela. Ella me lo dejó como recuerdo. ¿Y puede contarme algo más de ella? Insistió Mateo. Sara bajó la mirada, acariciando suavemente la cabeza de Lucas. Mi abuela Elena siempre fue una mujer elegante, con una dignidad increíble. Pero después de la guerra perdió todo. Vivía en una casita pequeña, apenas con lo justo. A veces decía que su familia había sido importante, que un día todo eso volvería, pero yo siempre pensé que eran solo fantasías de una anciana que ya no tenía nada. Mateo sintió un escalofrío. El apellido que había mencionado. Elena. Una pieza encajaba en su memoria como un trueno lejano. Su abuelo también hablaba de una Elena, un nombre que había escuchado en susurros de sobremesa, en discusiones veladas sobre herencias, sobre algo que se perdió para siempre. En ese momento, supo que no estaba frente a una simple vendedora desesperada. Estaba frente a una mujer que, sin saberlo, podía estar vinculada al pasado oculto de su propia familia. Mateo asintió lentamente, con la mirada fija en el anillo que sostenía como si llevara siglos esperando este momento. Estaba reconstruyendo piezas de un rompecabezas olvidado. Sabía que muchas familias nobles habían perdido fortuna, tierras y joyas durante la guerra civil. Objetos invaluables se habían dispersado, escondidos, vendidos en secreto o heredados sin que sus dueños comprendieran realmente lo que tenían entre las manos. Sara, necesito hacer una valoración precisa, dijo con voz serena, aunque su corazón latía con fuerza. Le pido unos minutos, por favor. Se retiró a la parte trasera de la joyería, dejando a Sara sola en la sala de mármol y vitrinas relucientes. A su alrededor, los otros clientes seguían murmurando, lanzándole miradas cargadas de prejuicio. Pero ella ni los veía. Todo su mundo se reducía a Lucas, que descansaba débilmente en sus brazos, emitiendo pequeños gemidos que desgarraban su alma. En su despacho, Mateo abrió los viejos catálogos de piezas históricas, guardados en un estante especial. El pulso se le aceleró cuando encontró lo que temía y a la vez esperaba. El anillo pertenecía a la colección Esmeraldas Imperiales, diseñada en 1923 por Giuseppe Torriani para los condes de Madrid. Solo se habían fabricado 12 ejemplares, numerados y firmados. El que Sara había llevado entre sus dedos era el número 7. Regresó a la sala principal conteniendo la emoción. Frente a él, Sara seguía acunando a Lucas y cantándole una nana en voz baja, con una ternura que desarmaba a cualquiera. Mateo se detuvo un segundo a observarlos. Aquella imagen de una madre que lo daba todo por su hijo le golpeó más fuerte que cualquier joya. Sara, dijo con delicadeza, tengo una noticia para usted. Ese anillo vale mucho más de lo que imagina. Los ojos de Sara se iluminaron con un destello de esperanza. ¿En serio? ¿Quizás unos 500 euros? Mateo sonrió con suavidad. Un poco más. Alrededor de 50.000 euros. Sara se quedó sin palabras. Sus labios temblaron, buscando una respuesta que no llegaba. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Susurró, incrédula. Sí. Su anillo es una pieza única de colección. Es extremadamente raro, y su valor ronda los 50.000 euros, confirmó Mateo con firmeza. Sara se dejó caer en una silla, casi mareada. Con esa suma podría garantizar leche para Lucas durante años, pagar un buen lugar donde vivir, incluso soñar con una vida nueva. Y aún así, todo le parecía un espejismo. Yo solo necesitaba 20 euros para un bote de leche, dijo con lágrimas en los ojos. Mateo la observó, conmovido por su sinceridad.
Nunca había visto tanta inocencia y dignidad en medio de la desesperación. Sara, permítame hacerle una propuesta. Podría comprarle el anillo ahora mismo por su valor completo, los 50.000 euros. Pero antes, quiero contarle una historia. Ella lo miró confundida, acariciando la cabecita de Lucas, que dormía sobre su pecho. Mi padre fundó esta joyería hace 40 años, empezó Mateo. Fue su sueño, y lo levantó con esfuerzo, vendiendo pieza por pieza, hasta convertirlo en un lugar de renombre. Pero en los últimos tiempos, la competencia, las ventas online y los cambios de mercado nos han dejado al borde del cierre. He estado pensando seriamente en bajar la persiana para siempre. Se inclinó hacia ella, con una mirada distinta, más personal, más vulnerable. Pero hoy, viéndola entrar aquí, con su hijo en brazos y esa fuerza callada que transmite, he tenido una idea. Usted posee un tesoro que ni conocía. Yo tengo una joyería que necesita renacer. ¿Qué pasaría si unimos fuerzas? Sara parpadeó incrédula. No entiendo. ¿Qué está tratando de decirme? Mateo respiró hondo antes de pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. Quiero ofrecerle una sociedad. Que se convierta en copropietaria de esta joyería conmigo. Yo pondré la experiencia y los recursos. Usted, lo que yo nunca he tenido. Sara frunció el ceño. ¿Y qué es eso que, según usted, yo tengo? Humanidad, respondió Mateo sin dudar. Corazón. Hoy me he dado cuenta de que, aunque vendemos lujo, aquí falta algo esencial, autenticidad, verdad, alma. Y usted puede darle eso a este lugar. El silencio que siguió se cargó de un peso casi irreal. Sara miró a Lucas, luego a Mateo, sin saber si lo que estaba escuchando era una locura o una segunda oportunidad disfrazada de milagro. Sara lo miró como si acabara de escuchar la propuesta más absurda del mundo. Mateo, yo no sé nada de joyas. Soy solo una camarera sin trabajo, una madre que lucha cada día por sobrevivir, dijo con voz temblorosa, aunque en sus ojos había una chispa de dignidad. Pero, ¿sabe qué es lo que sí conozco? El amor. Sé lo que significa sacrificarlo todo por alguien, renunciar a los propios sueños para proteger a un hijo. Eso también tiene valor. Mateo señaló el anillo con delicadeza. Esto no es valioso solo por su platino o por la esmeralda. Lo es por la historia que encierra, por las manos que lo llevaron, por la vida que representa. Y usted entiende eso mejor que nadie. Sara bajó la vista hacia Lucas, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a todo lo que ocurría. ¿Y qué implicaría lo que me propone? Preguntó con cautela. Implicaría ser parte de algo nuevo, respondió Mateo con calma. Una participación en la joyería. Yo le enseñaría el oficio desde cero, paso a paso. Y juntos transformaríamos este lugar en algo más que un negocio. En un sitio donde las joyas cuenten historias de verdad. El ambiente en la tienda había cambiado. Los clientes que minutos antes cuchicheaban ya no disimulaban, escuchaban en silencio, con sorpresa, aquella conversación inesperada. ¿Pero por qué? Insistió Sara, incapaz de entender tanta generosidad. ¿Por qué quiere hacer esto por mí? Mateo se giró hacia la calle, recordando la imagen de ella caminando con paso inseguro, cargando a su bebé en brazos. Porque hoy usted me recordó por qué mi padre amaba este trabajo. No era por el dinero ni por el lujo. Era porque cada joya guarda un pedazo de historia humana. Y, al verla entrar aquí, entendí que había olvidado esa parte esencial. Las lágrimas comenzaron a humedecer los ojos de Sara. No sé si estaré a la altura. Mateo extendió su mano hacia ella. Confíe en mí. A veces la vida nos pone delante a personas que pueden cambiarnos para siempre. Y yo creo que usted es una de esas personas para mí. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete a Ecos de mi Voz para no perderte lo que está por suceder. Porque lo que viene a continuación cambiará la vida de Sara y de Mateo para siempre. 2 semanas después, Sara se contemplaba frente al espejo en un pequeño apartamento del centro de Madrid, un lugar que Mateo la había ayudado a conseguir. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, su cabello recogido con cuidado, y por primera vez en meses veía en su reflejo no solo cansancio, sino también esperanza. Lucas dormía en su nueva cuna, tranquilo y bien alimentado. Con parte del dinero del anillo había comprado lo básico para su hijo y contratado a una niñera para algunas horas del día. Cuando salió, Mateo ya la esperaba en la entrada de la joyería con una sonrisa franca. ¿Lista para tu primer día, socia?, dijo con humor. Sara respiró hondo y respondió con una tímida sonrisa. No sé si alguna vez estaré del todo lista, pero estoy dispuesta a intentarlo.
Al entrar, notó un cambio en la tienda. En una esquina había un pequeño rincón con sillones cómodos y una mesita con revistas. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendida. Un área de acogida, explicó Mateo. Pensé que las madres con niños también merecían un lugar donde sentirse cómodas. Sara se conmovió. Nunca nadie había pensado en algo así para personas como ella. Ese mismo día, la primera clienta fue una señora mayor que buscaba un regalo para su nieta. Mateo, sonriendo, invitó a Sara a atenderla. Con nerviosismo, Sara preguntó por la personalidad de la nieta y, tras escuchar con atención, eligió un collar sencillo pero lleno de simbolismo, fuerte y delicado a la vez. La señora lo aceptó emocionada. Cuando se marchó, Mateo miró a Sara con asombro. ¿Cómo lo hiciste? Pensé en lo que a mí me habría gustado recibir a su edad, algo que me dijera que puedo ser fuerte sin perder la ternura. El día continuó así, y Sara se ganó a cada cliente con su empatía. Esa noche, mientras cerraban la tienda, Mateo confesó: «Hoy vendiste en un solo día más de lo que yo lograba en toda una semana». Sara se sonrojó. «No es mérito mío, es la historia de las joyas». «No, Sara. Eres tú quien les da vida», replicó Mateo, convencido. Ella lo miró en silencio, y por primera vez sintió que su vida podía estar cambiando de verdad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el anillo de la abuela aún escondía un secreto capaz de sacudir los cimientos de las familias más poderosas de España. Un mes después, la joyería ya no se llamaba solo Ruiz e Hijos, sino Ruiz y Martínez. Y justo una mañana, mientras Sara acomodaba el escaparate con cuidado, la puerta se abrió y entró un hombre mayor, de porte distinguido, apoyado en un bastón. Sus ojos se fijaron de inmediato en el anillo expuesto bajo la vitrina central, y su rostro palideció. El hombre tendría unos 80 años, con cabello blanco impecablemente peinado y unos ojos profundos que parecían haber visto demasiado. Se apoyaba en un elegante bastón de madera tallada y caminaba con la dignidad de alguien acostumbrado a mandar. «Buenos días», dijo con voz grave, que imponía respeto. «Soy el conde Alejandro Conde». Sara y Mateo se quedaron helados. «He oído que recientemente ha llegado hasta esta joyería un anillo de la colección Torriani», continuó. Mateo, sorprendido, dio un paso adelante. «Sí, es cierto», respondió. «¿Puedo preguntarle cómo lo sabe?». El conde clavó su mirada en la vitrina central, donde brillaba el anillo de la abuela de Sara. «Porque esa esmeralda formaba parte de un conjunto de joyas que perteneció a mi familia. Estoy aquí para recuperarlas». Sara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Perdone?», dijo con voz insegura. «¿Qué quiere decir con que pertenecía a su familia?». El anciano la miró directamente a los ojos, como si buscara un reflejo del pasado. «Esa esmeralda, junto con un collar y unos pendientes, fue entregada a mi hermana Elena como parte de su dote matrimonial en 1943. Pero durante la guerra, Elena huyó con su familia para escapar de las persecuciones, y nunca volvimos a verla». Sara se quedó rígida. Su respiración se agitaba. «¿Elena? ¿Elena Conde?», preguntó casi en un susurro. «Sí», confirmó el conde con solemnidad. «Ese era su nombre». «¿Por qué?». Sara se dejó caer en la silla más cercana, temblando. «¿Por qué? Elena Conde era mi abuela». El silencio que siguió fue abrumador. Los clientes de la tienda, los empleados, incluso Mateo, contenían la respiración. El conde abrió los ojos con asombro, y por un momento la severidad de su rostro se desmoronó. «¿Tú? ¿Eres la nieta de Elena?», dijo con voz quebrada. Sara asintió lentamente. Ella siempre se hizo llamar Elena Martínez, pero sí, siempre nos decía que su apellido de soltera era distinto. «Ahora lo entiendo». El anciano se llevó la mano al pecho, emocionado. «Niña mía, he buscado a mi hermana durante más de 80 años. Y ahora, frente a mí, tengo a mi sobrina nieta». Las piernas de Sara flaquearon y fue Mateo quien la sostuvo. «Esto significa que», balbuceó ella. «Significa que eres la heredera legítima del patrimonio de los Conde», respondió Alejandro. «Tierras en Andalucía, el palacio en Sevilla y una parte significativa de nuestra compañía, Conde Industries. Todo eso te pertenece». Sara lo miró incrédula, apretando más fuerte a Lucas contra su pecho. «Pero, yo solo soy una camarera». El conde sonrió con orgullo. «No. Eres una conde. Y quiero que ocupes el lugar que siempre debió ser tuyo». Mateo apretó la mano de Sara. «Sara, esto lo cambia todo», dijo con voz baja. Pero ella miró la joyería, el rincón de acogida que habían creado,
los recuerdos de los últimos meses, y respiró profundamente. No, respondió firme. Esto no cambia quién soy. El conde se quedó con ellos durante horas, relatándole historias de la abuela Elena, cómo había renunciado a su título, a su fortuna, a su identidad, con tal de proteger a su familia. Sara escuchaba con lágrimas en los ojos. Tiene su misma valentía, dijo Alejandro. Y ese corazón generoso también lo heredaste tú. Sara lo miró emocionada. Tío Alejandro, agradezco lo que me ofrece, pero ya tengo una vida aquí. Tengo un trabajo, un socio, un hijo. No quiero perder eso. El conde frunció el ceño. Hablamos de millones de euros, de un lugar en la sociedad. Podrías tenerlo todo. Sara miró a Mateo. ¿Qué opinas? Opino que la decisión es tuya. Pero elijas lo que elijas, estaré a tu lado, dijo él con una convicción que le llenó el corazón. Sara se levantó y caminó hacia el escaparate, observando las luces de la calle Serrano. Hace unos meses no podía comprar leche para mi hijo, dijo, con la voz temblando. Hoy tengo algo mucho más valioso, dignidad, un trabajo que amo y personas que me apoyan. Aceptaré la herencia, pero con una condición. El conde arqueó una ceja. ¿Cuál? Quiero destinar parte de esa fortuna a un fondo para ayudar a madres solteras en dificultades. Y quiero que Mateo sea mi socio en todo lo que construyamos. El conde la miró largamente, y luego sonrió con lágrimas en los ojos. Elena estaría tan orgullosa de ti. Has heredado su fuerza y su corazón. Un año después, la Fundación Elena Conde ya había ayudado a cientos de familias. La joyería Ruiz y Martínez se convirtió en símbolo no solo de lujo, sino de humanidad y ética. Sara y Mateo, ahora casados, criaban juntos a Lucas, quien veía en Mateo al padre que siempre había necesitado. Una noche, mientras cerraban la tienda, Sara sonrió con nostalgia. ¿Sabes? Aquel día pensé que solo estaba vendiendo un anillo. Mateo la miró con ternura. ¿Y en cambio? Ella lo abrazó fuerte. En cambio encontré a mi familia, mi futuro, y a mí misma. Mateo la besó suavemente mientras Lucas dormía plácidamente en su cuna. Y Sara supo, con absoluta certeza, que la verdadera riqueza no estaba en títulos ni fortunas, sino en el amor que habían construido juntos. Y yo encontré a la persona que convirtió lo que era un simple negocio en la misión más importante de mi vida, confesó Mateo mientras miraba a Sara con ternura. Esa historia demostró que, a veces, los momentos de mayor desesperación no son el final, sino la chispa que enciende un comienzo inesperado. Que incluso el acto más pequeño, como entrar a una joyería con un bebé en brazos y un anillo en la mano, puede desencadenar una cadena de milagros. Y que el verdadero valor de una joya no está en sus quilates, ni en el precio grabado en un catálogo, sino en las vidas que consigue transformar. El anillo de la abuela Elena había hecho mucho más que alimentar a un niño hambriento. Había unido dos almas destinadas a encontrarse, había reconstruido la historia de una familia perdida en el tiempo y había dado esperanza a cientos de madres que hoy recibían ayuda gracias a la fundación. Ese anillo, que para Sara era solo un recuerdo sencillo, se había convertido en la llave que abrió un futuro lleno de amor, dignidad y propósito. Si esta historia te ha emocionado y te ha recordado que incluso en los momentos más oscuros puede esconderse una chispa de luz, deja un corazoncito aquí abajo. Quiero leerte. ¿Alguna vez un objeto de familia te reveló un secreto inesperado? ¿Has vivido una dificultad que, con el tiempo, se transformó en una oportunidad? ¿Recibiste ayuda de un desconocido en el instante en que más lo necesitabas? Tu testimonio puede inspirar a otros, porque estas no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Si crees que la bondad puede cambiar el destino de una persona, suscríbete a Ecos de mi Voz para no perderte relatos que demuestran que los milagros existen. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso de la oscuridad puede nacer la luz. Si también crees que cada final es, en realidad, un nuevo comienzo, recuerda, a menudo los tesoros más grandes son los que no sabemos que poseemos. Y a veces, un gesto de desesperación abre la puerta a un futuro que nunca hubiéramos imaginado. Porque la vida siempre guarda una carta secreta, esperando sorprendernos cuando menos lo esperamos. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que te hará creer en la magia escondida en lo cotidiano.